Estaba sentado en una esquina del McDonald's, en una pequeña ciudad que apenas figuraba en los mapas. Era uno de esos lugares donde la vida transcurría sin grandes sobresaltos, donde los días se deslizaban lentamente entre rutinas y la calidez de una comunidad tranquila. McDonald's era el punto de encuentro informal de todos. Era el lugar donde los jóvenes se reunían después de la escuela, donde las familias compartían comidas rápidas y donde los ancianos venían a pasar el tiempo observando a la gente y charlando con los conocidos. Era una tarde de otoño, con las hojas amarillas y naranjas cayendo fuera, mientras el viento frío susurraba entre los árboles. Me encontraba allí solo, absorto en mi comida y en mis pensamientos, cuando noté algo extraño. La atmósfera de repente cambió. El bullicio habitual de las conversaciones y el crujir de las bolsas de papel parecían haberse desvanecido en un silencio incómodo. Levanté la vista de mi bandeja y miré a mi alrededor, buscando algún indicio de lo que estaba sucediendo. Nadie más parecía notarlo. Los empleados detrás del mostrador seguían trabajando con la misma monotonía. La máquina de bebidas continuaba goteando y el murmullo de la música de fondo seguía sonando. Pero algo en el aire había cambiado. Una sensación de malestar se apoderó de mí, como si algo estuviera mal pero no pudiera identificar qué. Fue entonces cuando vi a la niña. Estaba sentada en una mesa cerca de la puerta de entrada, sola. No parecía diferente de cualquier otro niño que pudiera estar ahí, con su cabello rubio cayendo sobre los hombros y su mirada fija en la ventana. Pero algo en su postura, en la manera en que estaba completamente quieta, me hizo sentir incómodo. Decidí ignorar mi instinto inicial de inquietud y me centré de nuevo en mi comida. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugando conmigo, pero el escalofrío persistente en mi espina dorsal me impedía relajarme por completo. A cada bocado que tomaba, sentía la necesidad de mirar hacia donde estaba la niña, como si estuviera esperando que algo sucediera. El reloj en la pared marcaba las 6 en punto, cuando la niña se levantó de repente. No había ningún gesto de despedida hacia nadie, ni un cambio en su expresión. Simplemente se levantó y comenzó a caminar hacia la salida. Instintivamente seguí sus movimientos con la mirada, como si estuviera presenciando algo que no debería estar ocurriendo. La niña abrió la puerta y salió del McDonald's. No me atreví a seguirla, pero algo dentro de mí insistía en que debía saber a dónde iba. Tomé mi bandeja y me levanté rápidamente, tratando de mantener la distancia suficiente para no parecer sospechoso. Afuera, el aire frío del otoño me golpeó la cara mientras buscaba a la niña con la mirada. Ella estaba a unos metros de distancia, caminando con paso decidido por la acera. A medida que me acercaba, sentí cómo el ambiente se volvía más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo que no podía comprender. A lo lejos, vi que la niña doblaba en una esquina y desaparecía de mi vista. Sin pensarlo demasiado, seguí sus pasos y doblé también en la esquina. Lo que vi me heló la sangre. La niña estaba parada frente a un callejón estrecho y oscuro. La luz de la farola más cercana apenas iluminaba el lugar, dejando la mayor parte del callejón sumido en las sombras. La niña miraba fijamente hacia el fondo del callejón, como si estuviera esperando algo o a alguien. Mi curiosidad y mi preocupación se mezclaron en una extraña sensación de temor y determinación. Me acerqué lentamente al callejón, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando estuve a pocos metros de la niña, pude ver que su rostro no mostraba emoción alguna. Estaba completamente impasible, como si estuviera en trance. Entonces, escuché un sonido. Fue un susurro apenas perceptible al principio, pero se hizo más fuerte a medida que me acercaba al callejón. Era como un murmullo ininteligible, un siseo constante que parecía venir desde las profundidades del callejón. La niña no parecía reaccionar ante el sonido, lo que me hizo preguntarme si ella misma era consciente de él. Avancé unos pasos más hacia el callejón, luchando contra mi propio miedo creciente. La oscuridad parecía envolverme, haciéndome dudar de mis propios ojos y oídos. El murmullo se intensificaba, transformándose en un zumbido que resonaba en mis oídos. Fue entonces cuando vi algo moverse en la oscuridad. Una sombra, apenas visible, se deslizaba por las paredes del callejón. Era una forma indistinta, casi como una masa informe que se movía de manera fluida y silenciosa. Mi corazón se aceleró mientras trataba de entender lo que estaba viendo.
La niña dio un paso hacia adelante, ingresando al callejón sin titubear. Me quedé paralizado por un momento, observando cómo desaparecía entre las sombras junto con la forma en movimiento. Una voz en mi interior gritaba que me alejara, que abandonara todo y corriera lejos de allí, pero algo más profundo me impulsaba a seguir observando, a descubrir lo que sea que estuviera sucediendo. Tomé una decisión. Con paso lento pero firme, me adentré en el callejón. La oscuridad era opresiva, envolviéndome como un manto frío y húmedo. El murmullo seguía resonando en mis oídos, haciéndome sentir desorientado y confuso. Avancé con cautela, sintiendo cómo cada paso me llevaba más cerca de lo desconocido. A medida que me adentraba más en el callejón, la forma en movimiento se hizo más clara. Era como una masa oscura que se retorcía y se contorsionaba ante mis ojos. Intenté enfocar mi vista en ella, pero era como si mis ojos se negaran a verla con claridad, como si estuviera más allá de la percepción humana. Entonces, el murmullo comenzó a tomar forma. Palabras y frases ininteligibles resonaron en mi cabeza, como si fueran susurradas por voces múltiples y distorsionadas. Intenté taparme los oídos para bloquear el sonido, pero el murmullo parecía venir desde dentro de mi propia mente. La niña estaba parada frente a la masa oscura, mirándola fijamente. Su rostro seguía siendo inexpresivo, como si estuviera en trance. Quise gritarle, decirle que saliera de allí, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Me sentía impotente, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La masa oscura comenzó a moverse de nuevo, esta vez hacia la niña. Se deslizaba lentamente por el suelo, acercándose a ella con una deliberación espeluznante. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. Observé con horror mientras la masa envolvía a la niña, como si la absorbiera lentamente en su interior. El murmullo se intensificó hasta convertirse en un grito ensordecedor. La masa se convulsionaba y retorcía, cambiando de forma ante mis ojos incrédulos. Era como si estuviera viva, una entidad que desafiaba toda lógica y comprensión. Entonces, la niña desapareció por completo dentro de la masa oscura. El grito cesó abruptamente, dejando un silencio ominoso en el aire. Me quedé parado allí, mirando hacia el lugar donde había estado la niña, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Un frío repentino me recorrió la espalda cuando escuché pasos acercándose desde el otro extremo del callejón. Giré lentamente para ver quién se acercaba, temiendo lo peor, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era la niña. Estaba de pie al final del callejón, mirándome con los mismos ojos inexpresivos. No parecía haber ninguna señal de lo que acababa de ocurrir. La masa oscura había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Todo estaba tranquilo y sereno, como si el mundo entero estuviera en calma. La niña dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente por el callejón, alejándose de mí. Quise correr hacia ella, interrogarla sobre lo que había sucedido, pero algo me detuvo. Una sensación de miedo irracional se apoderó de mí, como si la niña misma fuera parte de algo más grande y más oscuro de lo que podía imaginar. Me quedé parado en el callejón, observando cómo la figura de la niña se desvanecía en la distancia. Una sensación de incomodidad persistente se quedó conmigo mientras regresaba al McDonald's, tratando de hacer sentido de lo inexplicable. Nunca supe quién era la niña ni qué había ocurrido realmente esa tarde en el McDonald's. Traté de encontrar respuestas, de preguntar a los empleados y a los clientes habituales, pero nadie parecía recordar haber visto a la niña o cualquier cosa fuera de lo común. Desde entonces, he pasado noches en vela, preguntándome qué fue lo que realmente presencié. Me pregunto si fue una alucinación, un truco de mi mente o algo mucho más siniestro. A veces, en mis sueños, aún escucho el murmullo distante y veo la masa oscura moviéndose en la oscuridad del callejón. El McDonald's sigue ahí, igual que siempre. La gente sigue yendo y viniendo ajena a lo que podría estar acechando en las sombras. Pero yo sé la verdad. Sé que algo está ahí fuera, algo que no debería existir en nuestro mundo seguro y cotidiano. Y mientras me siento aquí, escribiendo estas palabras, no puedo evitar sentir que en cualquier momento podría regresar, que la niña podría aparecer de nuevo, con sus ojos inexpresivos y su presencia inquietante,
llevándose consigo a cualquiera que se atreva a mirar más allá de la superficie. Porque al final, algunas historias de terror no tienen un final claro ni una explicación satisfactoria. Algunas historias simplemente dejan una semilla de miedo en tu corazón, una sensación de que el mundo es mucho más complejo y peligroso de lo que creemos. Hace algunos años, cuando era adolescente, viví una experiencia que aún me persigue hasta el día de hoy. Ocurrió en un pequeño pueblo donde crecí, un lugar donde todos nos conocíamos y los eventos extraordinarios eran raros. McDonald's era el lugar de reunión predilecto para nosotros, los jóvenes, donde pasábamos horas charlando y riendo sin preocupaciones. Una noche de invierno, un grupo de amigos y yo decidimos visitar el McDonald's local después de que cerrara. Era algo que hacíamos de vez en cuando para jugar a las escondidas o simplemente para pasar el rato en un lugar vacío. Esa noche, sin embargo, algo diferente se gestaba en el aire. Llegamos al McDonald's poco después de la medianoche. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero conocíamos una entrada trasera que solíamos usar para estas incursiones nocturnas. La oscuridad envolvía el estacionamiento y la luz de la luna apenas iluminaba el edificio abandonado. Nos deslizamos por el callejón lateral y encontramos la puerta trasera entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así recientemente. Esa primera señal de algo fuera de lo común debería habernos detenido, pero éramos adolescentes curiosos y emocionados por la idea de explorar un lugar conocido bajo una nueva luz. Entramos en el McDonald's y nos encontramos con una escena desoladora. Mesas y sillas volteadas, pisos sucios y el olor a grasa rancia colgando en el aire. El lugar estaba completamente oscuro, a excepción de la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo. Decidimos dividirnos en parejas para explorar el lugar más rápido. Mi amigo Lucas y yo nos adentramos en la zona del comedor principal, mientras que los otros dos, Ana y Marcos, se dirigieron hacia la cocina y los baños. Caminar por el McDonald's en silencio, con solo nuestros susurros y el crujido ocasional de nuestras pisadas sobre el suelo, era inquietante. La atmósfera era pesada, como si el edificio estuviera impregnado de una energía que no podíamos entender. Pasamos unos minutos revisando las mesas y los rincones oscuros sin encontrar nada más que el desorden habitual, hasta que Lucas señaló algo en una esquina del comedor. Allí, en una mesa apartada, había un juguete. Era un pequeño payaso de plástico, de esos que a veces venían con las comidas para niños, pero lo que lo hacía perturbador era su estado. Estaba sucio, como si hubiera sido arrastrado por el suelo, y su rostro pintado parecía desdibujado y macabro en la penumbra. Nos miramos mutuamente con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Cómo había llegado ese juguete allí? ¿Alguien más había estado en el McDonald's después del cierre? Decidimos seguir explorando, tratando de no dejar que el juguete nos perturbara más de lo necesario. Nos dirigimos hacia la zona de juegos para niños, un lugar que siempre había sido un poco espeluznante incluso durante el día. La estructura de plástico colorido ahora se veía sombría y abandonada en la oscuridad. Fue entonces cuando escuchamos un ruido, un sonido sordo, como si algo se hubiera movido en el piso de arriba. Nos detuvimos en seco, escuchando atentamente. El silencio que siguió fue aún más inquietante. No pudimos evitar mirarnos, preguntándonos si debíamos seguir explorando o regresar por donde habíamos entrado. Lucas propuso que subiéramos a investigar. Podría ser solo el viento, dijo, intentando convencerse a sí mismo tanto como a mí. Asentí con la cabeza, tratando de mantener la calma mientras nos dirigíamos hacia la escalera que conducía al segundo piso, donde se encontraban las oficinas y el área de almacenamiento. Subimos con cautela, cada paso resonando en el silencio opresivo del McDonald's. La escalera crujió bajo nuestros pies mientras ascendíamos lentamente. Al llegar al piso superior, nos encontramos con un pasillo oscuro, iluminado solo por la tenue luz de nuestras linternas de teléfonos celulares. Exploramos las oficinas una por una, encontrando papeles y archivos antiguos esparcidos por el suelo. Nada parecía fuera de lo común hasta que llegamos al final del pasillo, donde se encontraba una puerta cerrada con llave. Lucas la observó detenidamente y luego me miró con una expresión de incertidumbre. «No deberíamos estar aquí», murmuró, pero su curiosidad parecía superar cualquier temor que sintiera. Yo asentí,
compartiendo su inquietud, pero también sintiendo la necesidad de descubrir qué se ocultaba detrás de esa puerta. Miramos a nuestro alrededor, asegurándonos de que no hubiera nadie más en el lugar. Luego, Lucas sacó una herramienta que había traído consigo y comenzó a forzar la cerradura. El sonido metálico retumbó en el pasillo oscuro, haciéndonos estremecer ante la posibilidad de ser descubiertos. Finalmente, la cerradura cedió y la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña y polvorienta. Nos adentramos con cautela, nuestras linternas iluminando el interior. La habitación estaba llena de cajas viejas y estanterías cubiertas de telarañas, pero lo que captó nuestra atención de inmediato fue la figura al fondo de la habitación. Era un muñeco grande y antiguo, de esos que parecen salidos de una película de terror. Estaba sentado en una silla, mirándonos con sus ojos de vidrio y su sonrisa pintada. Su aspecto era tan realista que casi parecía estar vivo. Nos acercamos lentamente al muñeco, sintiendo cómo el corazón latía con fuerza en nuestros pechos. No podíamos apartar la mirada de él, como si su presencia ejerciera una atracción inexplicable sobre nosotros. Entonces, el muñeco se movió. Fue un movimiento sutil al principio, apenas perceptible. La cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, como si estuviera examinándonos con curiosidad. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer ni qué esperar. El muñeco volvió a moverse, esta vez levantando una mano y agitándola débilmente en el aire. Fue entonces cuando el miedo nos invadió por completo. Retrocedimos precipitadamente, tropezando con cajas y haciendo ruido mientras intentábamos escapar de la habitación. Salimos corriendo del McDonald's, con el corazón palpitando y el aliento entrecortado. No miramos atrás mientras corríamos por el callejón lateral y nos alejábamos lo más rápido posible del lugar maldito. Nunca hablamos de lo que vimos esa noche. Nos juramos a nosotros mismos que fue solo nuestra imaginación, una ilusión creada por la oscuridad y la tensión del momento. Pero en lo más profundo de nuestro ser, sabíamos que algo oscuro y perturbador habitaba en el McDonald's abandonado, algo que no debería estar allí. Desde entonces, el McDonald's fue clausurado y abandonado oficialmente. La gente del pueblo evita hablar del lugar, como si una sombra se cerniera sobre cualquier mención de aquel edificio que alguna vez fue un centro de alegría y comida rápida. Pero yo sé la verdad. Sé que el muñeco aún está allí, esperando en la oscuridad de la habitación cerrada, con su sonrisa macabra y sus ojos de vidrio que parecen seguirte a donde quiera que vayas. Y cuando paso por el McDonald's abandonado en las noches oscuras de invierno, todavía puedo sentir su presencia acechando en las sombras, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca deberían despertar. Fue una noche de verano, calurosa y bochornosa, cuando decidimos aventurarnos en el McDonald's abandonado en las afueras de la ciudad. Éramos un grupo de amigos, todos con una mezcla de emoción y nerviosismo por explorar un lugar que alguna vez fue un centro bullicioso y ahora yacía en silencio y desolación. El edificio de McDonald's se erguía ante nosotros como un monumento a tiempos pasados. La pintura descascarada y las ventanas rotas lo hacían parecer más siniestro bajo la luz de la luna. Nos acercamos a la entrada principal, que estaba cubierta con tablones de madera, pero sabíamos que había una forma de entrar por la parte trasera. Caminamos por el estacionamiento vacío, el sonido de nuestros pasos resonando en la quietud de la noche. Encontramos la puerta trasera entreabierta, como si alguien más hubiera estado allí recientemente. Intercambiamos miradas nerviosas, pero decidimos continuar, impulsados por la curiosidad y el deseo de experimentar algo emocionante. Una vez dentro, nos encontramos con un interior que reflejaba el abandono y el paso del tiempo. Mesas y sillas volteadas, carteles publicitarios desgarrados y el olor a humedad llenaban el aire. Decidimos dividirnos para explorar más rápido. Mi amigo Pablo y yo nos dirigimos hacia la cocina y el área de servicio, mientras que los otros tres, Laura, Andrés y Sofía, explorarían el área del comedor y los baños. Pablo y yo nos aventuramos por la cocina, donde la oscuridad era más espesa y el suelo estaba pegajoso bajo nuestros pies. Revisamos los estantes vacíos y los equipos cubiertos de polvo, tratando de imaginar cómo había sido este lugar en sus días de gloria. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente de las escaleras que conducían al segundo piso. Nos detuvimos en seco, intercambiando miradas llenas de inquietud.
El sonido no se repitió, pero la sensación de que no estábamos solos en el edificio se aferró a nosotros como una sombra. Decidimos reunirnos con los demás en el comedor principal, donde compartimos nuestras impresiones y el nerviosismo creciente por lo que podríamos encontrar. Laura mencionó que había encontrado algo extraño en uno de los baños, un espejo roto y un montón de juguetes antiguos esparcidos por el suelo. Decidimos investigar el área de juegos para niños, un lugar que siempre había sido un poco inquietante incluso durante el día. La estructura de tubos de plástico y cuerdas colgantes parecía más sombría y amenazante bajo la luz de nuestras linternas. Mientras explorábamos la zona de juegos, Andrés señaló algo en un rincón oscuro. Era un muñeco grande, sentado en el suelo con una sonrisa perpetua y ojos de vidrio que parecían observarnos. Nos acercamos lentamente, fascinados y perturbados por la presencia del muñeco en ese lugar desolado. De repente, Sofía dejó escapar un grito ahogado. Miramos hacia donde estaba y vimos que estaba señalando algo detrás del muñeco. Allí, en la pared, había un dibujo garabateado con tiza blanca. Era un pentagrama. El símbolo estaba trazado con trazos rápidos y nerviosos, como si alguien lo hubiera dibujado apresuradamente. Nos quedamos boquiabiertos, sin saber qué pensar o qué hacer a continuación. La atmósfera en el McDonald's se volvió aún más tensa, como si el lugar mismo estuviera impregnado de una energía oscura y perturbadora. Decidimos dejar el área de juegos y regresar al comedor principal, donde nos sentíamos más seguros. Nos agrupamos alrededor de una de las mesas, tratando de tranquilizarnos mutuamente con bromas nerviosas y teorías sobre lo que podríamos haber visto esa noche. Fue entonces cuando escuchamos pasos. Eran pasos suaves y regulares, como si alguien estuviera caminando por el pasillo cerca de la entrada principal. Nos quedamos inmóviles, escuchando atentamente mientras los pasos se acercaban más y más. Las sombras proyectadas por nuestras linternas parecían bailar en las paredes, aumentando nuestra sensación de paranoia. Nos miramos unos a otros con los ojos llenos de miedo y la mente llena de preguntas sin respuesta. Los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos respirando entrecortadamente, sin atrevernos a mover ni un músculo. Entonces, una voz susurrante rompió el silencio. ¿Qué hacen aquí? El terror se apoderó de nosotros mientras girábamos nuestras linternas hacia la fuente del sonido. En la entrada del comedor, de pie entre las sombras, había una figura. Era una mujer, vestida con harapos y con el cabello largo y enmarañado que caía sobre su rostro pálido. Ninguno de nosotros supo qué decir. Estábamos paralizados por el miedo, sin saber si correr o quedarnos quietos. La mujer dio un paso hacia adelante, revelando más de su figura demacrada y su mirada penetrante. «¿Qué hacen aquí?», repitió, su voz llena de un tono que parecía una mezcla de tristeza y furia. Laura finalmente encontró su voz. «Lo siento, pensamos que el lugar estaba vacío. No queríamos causar problemas», tartamudeó, tratando de mantener la calma. La mujer nos miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando nuestras intenciones. Luego, lentamente, retrocedió hacia la oscuridad de donde había venido. «Váyanse», fue todo lo que dijo antes de desaparecer por completo. Nos miramos mutuamente, todavía en estado de shock por lo que acabábamos de presenciar. Sin decir una palabra más, nos apresuramos a salir del McDonald's abandonado y nos alejamos corriendo por el estacionamiento vacío. Nunca volvimos al McDonald's después de esa noche. La experiencia nos dejó con una sensación de intriga y miedo que nunca pudimos olvidar. Nos preguntamos quién era esa mujer y qué estaba haciendo en un lugar tan desolado y abandonado. Con el paso de los años, la historia se convirtió en una leyenda entre nosotros, contada en susurros durante las reuniones nocturnas. Nunca supimos la verdad detrás de esa noche en el McDonald's, pero dejó una marca indeleble en nuestras mentes y en nuestra amistad. Y aunque tratamos de racionalizar lo que ocurrió esa noche, siempre quedó la duda. ¿Quiénes eran la mujer y el muñeco? ¿Y por qué estaban allí en ese lugar olvidado por el tiempo? Era una noche de luna llena cuando decidimos aventurarnos en el McDonald's, abandonado a las afueras de la ciudad. Éramos un grupo de amigos, todos ávidos de emociones y con una curiosidad insaciable por lo desconocido. El edificio, con sus paredes descascaradas y ventanas rotas,
Parecía una cáscara vacía que la naturaleza reclamaba lentamente. Entramos por la puerta trasera entreabierta, como si alguien hubiera estado allí antes que nosotros. La oscuridad nos envolvió al instante, solo interrumpida por la luz tenue de nuestras linternas. El aire olía a humedad y descomposición, y el suelo crujía bajo nuestros pies mientras avanzábamos con precaución. Exploramos el comedor principal primero, donde mesas y sillas yacían desordenadas como testigos mudos de tiempos mejores. Los murmullos nerviosos de conversaciones susurradas rompían ocasionalmente el silencio opresivo. Cada rincón oscuro parecía albergar secretos olvidados y sombras inquietantes. Decidimos aventurarnos más adentro, hacia la cocina y el área de servicio. Pasamos por corredores estrechos y salas abandonadas, cada paso aumentando nuestra sensación de estar fuera de lugar, como intrusos en un reino olvidado por el tiempo. Fue en la cocina donde encontramos algo que nos heló la sangre. En una esquina apartada, cubierto por una sombra espesa, había un libro viejo. Parecía desgastado por el tiempo y el abandono, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero desgastada. Nos acercamos con cautela, como si temiéramos que el simple acto de tocarlo desataría una serie de eventos inexplicables. Abrió el libro y las páginas crujieron como si estuvieran despertando después de un largo sueño. Estaban llenas de escrituras ilegibles y dibujos extraños, símbolos y figuras que evocaban una sensación de lo arcano y lo prohibido. Algunos de los dibujos parecían representar criaturas deformes y paisajes infernales, mientras que las palabras escritas en un idioma desconocido parecían susurrar secretos incomprensibles. Estábamos hipnotizados por el contenido del libro. Nuestros ojos se deslizaban sobre las páginas como si nos atrajeran hacia una verdad más profunda y perturbadora. Pero nuestra fascinación pronto se vio interrumpida por un sonido lejano que hizo que nuestros corazones se detuvieran en nuestros pechos. Era una risa baja y discordante, como si surgiera de las profundidades mismas del edificio. Nos quedamos petrificados, nuestros sentidos agudizados por el miedo y la incertidumbre. La risa parecía llenar el aire a nuestro alrededor, resonando en nuestros oídos y haciendo que nuestras mentes se nublaran con una sensación de inminente peligro. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer ni a dónde ir. La risa continuó, cada vez más fuerte y más insistente, como si nos estuviera desafiando a descubrir su origen. Nos acercamos lentamente a la puerta de la cocina, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos. Fue entonces cuando vimos algo moverse en la oscuridad del pasillo. Una sombra se deslizó entre las sombras, apenas visible pero lo suficientemente real como para enviar un escalofrío por nuestra columna vertebral. Parpadeamos, pensando que tal vez nuestros ojos nos engañaban en la oscuridad. Pero la sombra se movió de nuevo, más definida esta vez, como si estuviera tomando forma ante nuestros propios ojos. Corrimos como nunca antes, nuestras linternas iluminando el camino mientras huíamos del McDonald's abandonado y sus secretos oscuros. Las risas y los susurros parecían persiguiéndonos como sombras en la noche mientras atravesábamos el estacionamiento vacío y salíamos a la luz de la luna. Nunca volvimos al McDonald's después de esa noche. La experiencia nos dejó con una sensación de miedo y misterio que nunca pudimos entender completamente. Nos preguntamos quién o qué habíamos encontrado en ese lugar olvidado, y por qué había decidido manifestarse ante nosotros esa noche. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda entre nosotros, contada en susurros durante las reuniones nocturnas. Nos aterraba pensar en lo que podría haber detrás de esas paredes, en los oscuros pasillos y en los rincones sombríos que habíamos explorado esa noche fatídica. Y aunque tratamos de racionalizar lo que experimentamos, siempre quedó la duda: ¿qué habita en el McDonald's abandonado, esperando en la oscuridad para ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para buscar respuestas? Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.